Bienvenidos, queridos amigos, a este su programa, Libros de Libro. Esperando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén mirando. Estamos presentando a través de estos estudios uno de los maravillosos libros de la Santa Palabra de Dios, como lo es Hechos de los Apóstoles. Conmigo tengo a nuestro pastor Ezequiel González. Bienvenido, pastor, a este programa Libros de Libro. Gracias, Sabino, que Dios te bendiga a ti y a todos nuestros amigos. Cuán importante es estudiar la Biblia. Amén, pastor. Cada vez que estudiamos la Biblia, el Señor nos ilumina, al mismo tiempo sentimos poder espiritual. Así que, amigo que está con nosotros en este momento, tú has escogido la mejor parte, y es de escuchar la palabra del Señor, y esperamos que el análisis del día de hoy, basado en este maravilloso libro del Nuevo Testamento, es a saber, Hechos de los Apóstoles, podamos tener una idea más profunda acerca de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así es, pastor, amén. Vamos entonces a pedir la bendición de Dios para este momento especial. Vamos a orar. Bondadoso buen Padre que está en los cielos, una vez más pedimos su bendición para que usted nos envíe basado en esa bendita promesa de su Santo Espíritu, para que nos dé la sabiduría y las palabras para poder hablarle al corazón a aquellos que nos ven. Pedimos una bendición también por ellos, donde quiera que estén, para que encuentren una paz maravillosa que solamente usted la puede dar. Bendíganos pues, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, en este momento queremos compartir con nuestros amigos que nos ven de diferentes lugares dos puntos muy importantes acerca de este maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles. El primer punto es la promesa que encontramos a través de los pasajes del primer capítulo del libro de los Hechos. El segundo es el concepto testigo. Para ello queremos que usted nos hable un poco más profundo acerca de esa maravillosa promesa que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pastor. Muy bien, Sabino, muchas gracias. Lo primero que debemos de tener en cuenta en este momento es lo siguiente. Jesús va a ascender. Él va a ascender, se va para el cielo. Ya terminó su tarea en la tierra. Según lo que nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, Jesús, antes de ascender, hace una promesa. Y esta promesa no tan solo se encuentra en Lucas 24, sino que se contempla una vez más en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Cristo le dice a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Lo primero que debemos de tener en cuenta antes de abordar a la promesa que el Señor Jesús le hace a este grupo de hombres para que cumplan con la tarea misional que tenían por delante, es a lo siguiente. Los discípulos no tenían o no habían entendido la verdadera realidad del reino. Si nosotros analizamos a partir del versículo 4 de Hechos 1, nos daremos cuenta que allí los discípulos, a partir del versículo 4, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿pero tú restaurarás el reino? Los discípulos no comprendían la naturaleza del reino. Todavía, amigo mío, aún después de 3 años y medio de estar con Cristo, los discípulos tenían la idea de que Cristo los restauraría del yugo romano. Correcto. Ellos pensaban que Cristo iba a instaurar un reino terrenal. Y aún momentitos antes de Cristo ascender, los discípulos le dicen: Señor, ¿y cuándo es que tú vas a restaurar el reino? ¿Cuándo es que tú ya vas
Ahora, ¿sí? Ellos esperaban. Ya ellos esperaban. Ahora, ¿qué Cristo le dice? A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. En esto Cristo reprende a los discípulos. Basado en estos dos términos, Jesucristo usa dos palabras griegas. Para tiempo, cronos. Cronos. Y cuando Cristo usa el término cronos para tiempo, lo hace para señalizar al tiempo cronológico, para apuntar a los siglos. A la vez de que Cristo usa el término cronos para apuntar a los siglos, Cristo usa el término griego kairos para señalar sazones. Kairos especifica o apunta a momentos claves, momentos específicos. Amén. Por lo tanto, cuando Cristo le dice a los discípulos, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones, Cristo le está diciendo, miren, a ustedes no están bajo la facultad de saber la fecha ni la forma exacta del establecimiento del reino de Dios. Ni aun Cristo, en su perspectiva humana, tenía conocimiento de la venida del Señor. Y esto debemos de tenerlo en cuenta. En cierta ocasión a Jesús le hacen una pregunta, ¿cuándo volverá? Y él dijo, esta actividad o esto le toca solamente a mi Padre. O sea, Cristo está hablando en una dirección humana. Entonces, Él le dice a los discípulos, miren, a ustedes no les corresponde saber ni la fecha ni la forma exacta en la que Cristo o en la que Dios va a restaurar su reino. Es así que debemos de entender, amigos míos, en esta hora, que los discípulos no tenían una buena idea, o sea, no habían aceptado o no habían comprendido, mejor dicho, la idea o la naturaleza del reino. Ellos pensaban, repetimos, que Cristo iba a restaurarlo del yugo romano. Pero notamos después, en el capítulo 2, como analizaremos más adelante, que Pedro y los demás discípulos entendieron que la restauración no era del mundo romano. La restauración tenía otra naturaleza y ya cuando estemos abordando el capítulo 2 estaremos analizando esto en una forma especial. Así que Cristo le dice a los discípulos, miren, ustedes estén tranquilos, esta no es su actividad. La actividad de ustedes es otra. La actividad de ustedes es llegar hasta lo último de la tierra. ¿Te has puesto a pensar en esto alguna vez, amigo? Llegar hasta lo último de la tierra, 12 hombres. Grande responsabilidad. Tremendo, una gran responsabilidad. Si nosotros empezamos a hacer preguntas, no terminaríamos en todo este momento. No había teléfono, no había aviones. Ahora mismo una persona puede ir a Japón a predicar, por poner un ejemplo, y en horas está en Japón. Pero no había muchas facilidades como las que tenemos hoy. O sea, tenían una gran responsabilidad. Y para desarrollar esa responsabilidad, los discípulos necesitaban poder. Necesitaban poder, y ese poder ellos lo recibían no como anteriormente ellos entendían. El poder no lo iban a recibir de un reino terrenal. El poder lo iban a recibir del Espíritu Santo. Amén. Y es un puntito muy importante. La palabra poder en griego es dunamis. ¿De dónde viene la palabra dinamita? Dunamis. Dinamita. Un poder sobrenatural. Un poder que no venía de ningún hombre. Un poder que no venía de una institución gubernamental, que no venía de una institución privada, un poder que venía exactamente de Dios. Amén. Ese poder los impulsaría a cumplir con una obra misional que día después debía arropar todo el globo terráqueo. Bendito Dios. Ahora bien, yo quisiera puntualizar en este momento lo siguiente. Los discípulos no se detuvieron a pensar en el éxito. Si los discípulos se hubiesen sentado a pensar en el éxito, hubiesen tenido problemas, porque déjame decirte, amigo mío, Cristo le dice, miren, ustedes tienen una gran obra y para cumplir esa obra necesitan poder, y Cristo se va, los deja. Ellos tenían que continuar donde Cristo paró. Ahora, si ellos después que Cristo se va dicen, bueno, ya Cristo se fue,
este asunto es muy fuerte, nosotros no vamos a tener éxito. Si ellos hubiesen pensado así, iban a tener problemas. Pero en vez de pensar en su posibilidad de éxito, los discípulos atendieron al llamado de Cristo a saber, vayan a Jerusalén y quédense allá. Quiero presentar en esta hora un punto clave en relación a los discípulos. Y para ello yo voy a leer en este libro muy conocido por nosotros, Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena Harmon de White, en la página 15. Hechos de los Apóstoles, página 15. Notemos que nos dice allí: para la realización de su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o del poder romano. Una gran obra por delante. Y para ello Cristo no escogió al Sanedrín. Para ello Cristo no escogió a las autoridades. Escogió a hombres humildes, sin protectores influyentes. Cristo escoge a estos hombres humildes, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. Ahora, para que pudiesen tener éxito en su trabajo, dice acá, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. Así que estos hombres escogidos por Jesús eran humildes, no pensaron en su posibilidad de éxito, más bien atendieron a lo que Cristo dijo, es a saber, ellos se fueron al templo, al aposento alto allá en Jerusalén, y allí oraron esperando la promesa del Señor. Amigos míos, permítanme decirles, esto era una obra grande que un ratito estaremos analizando más en relación a esto. Era una obra grande. Los discípulos tenían por delante el gran compromiso de trastornar el mundo mediante la predicación del Evangelio. Y esto se conseguía no por ningún poder terrenal, esto se conseguía mayormente a través de la recepción del Espíritu Santo. Lindo, pastor, a ver cómo 12 hombres, no teniendo la herramienta que hoy tenemos, se atrevieron a través de la promesa a hacer la voluntad de su maestro. Y se pusieron al frente de una gran comisión, esperando que el Espíritu Santo les ayudase para que cumplieran una misión tan hermosa como la predicación del Evangelio. Importante analizar esto, que mis queridos amigos, gracias a Dios por el poder que nosotros también hoy tenemos, porque tenemos el mismo Dios que tuvieron esos 12 hombres humildes y que Dios los levantó para predicar un mensaje de poder, y ese mismo Dios de esos 12 hombres es también tu Dios, nuestro Dios, y estará con nosotros siempre. Iremos a una pausa y luego continuamos con el programa Libros del Libro. Bien, queridos amigos, regresamos de nuevo con tu programa Libros del Libro. Hemos estado analizando uno de nuestros primeros puntos del estudio de este momento acerca de la promesa maravillosa dada por Jesús a sus discípulos y que también la hace en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. En nuestra segunda sección hablaremos un poco más acerca del concepto testigo. Pastor, ¿qué nos puede usted decir acerca de ese punto tan importante? Claro, Sabino. Ya sabemos entonces que los discípulos tienen por delante una gran tarea, tienen una gran misión, es a saber, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces Cristo dice, cuando ustedes reciban ese poder, me seréis testigo. Entonces, me serán testigos. Lo que indica que para ser testigo de Jesús, lo primero que ellos tenían que experimentar era la transformación
mediante la recepción del Espíritu Santo. Amén. A partir de un profundo y detenido análisis sobre el concepto testigo, apreciaremos que su significado entraña con la acción activa de salir para confirmar un suceso o un estado de cosas. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener en cuenta en relación al concepto testigo. Es mayormente una acción activa para salir. Amén, pastor. Ahora bien, en otra dirección, Sabino, y también a nuestros amigos que nos están acompañando en este momento, debemos de entender que en la vida jurídica los testigos son representados como pruebas en un proceso con vistas a hechos ya ocurridos. En otras palabras, es primordialmente una acción. Entonces, entendamos dos cosas. Número uno, un testigo apunta a alguien que sale, a alguien que está activo. Número dos, un testigo es alguien que va como prueba ante una corte. Y este concepto se desprende a la luz de la realidad jurídica. En las concepciones primitivas, este une su fuerza anímica con aquel a favor del cual testifica para ayudarle a triunfar. En un sentido semántico, con más precisión pudiésemos decir, testigo se trata de un recuerdo que se examina reflexivamente, es decir, de un llevar a la conciencia algo experimentado de lo que no se puede huir, pero tampoco se puede escapar. Lo que indica entonces que un testigo es aquel que proporciona a otra persona la realidad de lo que ya ha experimentado. Ahora, dentro de las distintas connotaciones en relación al concepto de testigo, se resalta no tan solo el hecho de la valoración, sino más bien el compromiso personal, lo que indica que el compromiso a favor del mensaje forma parte constitutiva del concepto de testigo. Así que entendamos esta realidad. Un testigo, repito, número uno, es alguien que está activo, es alguien que actúa. Número dos, un testigo es aquel que une su fuerza en favor de aquel de quien da testimonio para que tenga éxito. Y número tres, un testigo está comprometido con el mensaje. Ahora bien, entendamos que dentro de los escritos lucanos, el concepto testigo marca un nuevo horizonte. Para Lucas, el concepto de testigo no es mayormente en el plano jurídico. Para Lucas, el concepto testigo es mayormente en favor del resucitado. Pero al mismo tiempo de que un testigo para la mentalidad en los escritos lucanos, de que el concepto testigo sea para el resucitado, también el testigo es aquel, basado en los escritos lucanos, que está con el compromiso del mensaje. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el capítulo 24 de Lucas, observaremos que Cristo dice, hay que predicar el evangelio en todas partes, empezando por Jerusalén. Y nota que Cristo le dice a los discípulos no tan solo eso, sino que le dice, y ustedes son testigos. En otras palabras, hay que predicar este mensaje y ustedes tienen el compromiso de dar este mensaje. Por lo tanto, cuando Cristo les dice antes de ascender a sus discípulos, según lo que dice el versículo 8 de Hechos 1, y me seréis testigos, lo que le está diciendo, ustedes están bajo el compromiso de testificar el mensaje que ya han aprendido de mí. Llévenlo. Vayan y llévenlo. Y de esto habla el apóstol Juan más adelante en su epístola, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, de eso os hablamos. Así que los discípulos debían salir y hablar de lo que ellos habían visto, pero para salir, lógicamente, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, hay algo más, amigos míos, que debemos de entender en relación al concepto de testigo.
De acuerdo a la raíz griega que se usa para denotar testigo, aquí hay otra connotación. La raíz griega para testigo apunta a mártir, lo que indica que cuando Cristo le dice a los discípulos, ustedes me serán testigos, no tan solo le está diciendo, ustedes van a salir y van a hablar de lo que han visto. Al mismo tiempo, de acuerdo al concepto que apunta a esta realidad basada en la raíz griega, Cristo le está diciendo, y ustedes van a confrontar grandes problemas, ustedes van a ser mártires. Ofrendando la vida. Y si nosotros analizamos la historia de estos hombres que posteriormente salieron, notaremos que su final no fue del todo feliz en lo que concierne a este mundo. Si nosotros, por ejemplo, vemos el caso por ejemplo, de Santiago, si vemos el caso, por ejemplo, de Pedro, si vemos el caso de Pablo, si vemos el caso también de Esteban, nos daremos cuenta que terminaron en una forma no agradable, aunque ellos ofrendaron su vida porque entendían que el mensaje que estaban llevando era verdad. Aquí hay un hecho que debemos de tener en cuenta en esta hora. La realidad de la resurrección. Antes de la resurrección, estos hombres tenían problemas. Ellos estaban dudando de la palabra. Cuando Cristo les aparece a ellos, este acto fue lo que ocasionó en estos hombres una transformación. Lo que indica que ellos se apoderaron tanto del mensaje de Jesucristo que ni aún la muerte permitió que ellos no predicasen el Evangelio. Es así entonces, Sabino, que debemos de entender esto. Ellos necesitaban el poder para poder llevar el mensaje a las demás naciones. Y cuando Cristo le dice, me seréis testigos, lo que Cristo le está diciendo, ustedes están bajo el compromiso de dar este mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero también le dice, y ustedes van a enfrentar problemas, ustedes van a tener dificultades. Y aunque no hay una historia detallada concerniente al final de estos hombres, fuentes fidedignas nos apuntan de que todos, excepto Juan, murió de una forma no agradable. El mundo donde estas personas debían de desarrollar la testificación, la proclama que efectuaría un poder restaurador en aquel que la recibía, el mundo no era del todo cómodo. Pero al mismo tiempo de que no era del todo cómodo, también debemos de entender que hubieron algunos senderos que facilitaron a la propagación del mensaje. Y pudiésemos hablar de algunos de ellos. Ahí tenemos el caso de la Pax Romana. Augusto César trae la paz al mundo. Anteriormente el mundo estaba envuelto en problemas políticos, en guerra, en dificultades. Ya para mediados del siglo I, el mundo consiguió una paz. No había problema de confrontamiento. A la vez de que Augusto consigue la paz en el mundo, él da un decreto. Y el decreto que da Augusto es para la reparación vial. Nosotros sabemos que cuando en un lugar, en un país, hay problemas de guerra, se olvida, o sea, las autoridades se olvidan de los asuntos esenciales, arreglar las calles, las avenidas, en fin. Entonces, habían problemas en las vías. Cuando se consigue la paz en el mundo, como producto del decreto de Augusto César, inmediatamente también se da la orden de la reparación vial. Todas las calles que daban acceso a Roma se arreglaron. Y al arreglarse entonces, el comercio fue activo. Las personas entraban a Roma y salían a Roma sin ningún inconveniente, porque no tan solo las calles estaban reparadas, sino que éstas estaban custodiadas. Ahora, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos aprovechan esta oportunidad para entrar y salir. Fue un constante movimiento y lo hacen con el fin no de comercializar, lo hacen con el fin de llevar el mensaje a todas partes. Y por otro lado, un gran sendero que pudiésemos apuntar rápidamente es la realidad del idioma griego.
Para el siglo I, la lengua oficial era el griego. De paso, Quintiliano, un gran educador del siglo I, dijo, bueno, los muchachos o los niños, cuando sean educados, deben de empezar aprendiendo la lengua griega. Todo el mundo debía saber griego. Ahora, yo te hago una pregunta. Supongamos que tú solamente hablas español o solamente inglés y se te diga a ti, mira, tú vas a predicar en Japón. Cuando tú llegues a Japón, tú no vas a poder hablar porque nadie hablará tu idioma. Puede ser que tú consigas una persona o dos personas, o puede ser que tú consigas una persona. Entonces, alguien es mudo en un lugar donde no se habla su idioma. Como los discípulos hablaban griego y la lengua oficial era el griego, entonces eso permitió a que ellos prediquen sin obstáculo del idioma. Dios preparó el mundo, Dios preparó el terreno para que estos hombres llenos de poder salgan y proclamen un mensaje que posteriormente trastornó el mundo, y de esto estaremos hablando más adelante. Qué lindo, pastor, el saber cómo trabaja el poder de Dios con sus hijos. Llamar a 12 hombres con las herramientas que a comparación de nuestro tiempo son herramientas muy limitadas. Y lo que me deja ver con lo que usted nos ha explicado es que para Dios no hay límites, para el poder de Dios no hay límites. Estos 12 hombres le dieron vuelta a todo el mundo, porque hoy no hay un lugar donde todavía no sepan de Jesús. Una cosa es que sepan y una cosa es que lo hayan aceptado. Por eso estamos aquí, nuestros queridos amigos, tratando de compartir con ustedes esta maravillosa noticia, para que también tú hagas tu decisión allá en casita donde nos estás viendo, para que recibas ese poder que viene de lo alto. Estamos seguros que eso sucederá. Que Dios te bendiga.